Bueno, familia, a estas alturas yo creo que todos tenemos una pregunta en la cabeza, ¿verdad? Oye, ¿cómo puede ser que hace un par de días Jerome Powell nos comentase que el QT está cerca de finalizar, que se van a dejar de extraer 40.000 millones de dólares de liquidez todos los meses en Estados Unidos, que esto es como una bajada de tipos encubierta, y los sectores de riesgo no lo estén descontando ya, entendiendo que el mercado es una máquina que descuenta expectativas futuras en el momento presente, ¿no? Bien, pues evidentemente esta es la pregunta que todos tenemos en la cabeza ahora mismo, y también hemos visto los mínimos o no en Bitcoin. Vamos a hablar hoy de un nivel muy importante que si Bitcoin lo rompe, la probabilidad de haberse visto los mínimos ya es muy elevada. Y también para concluir el vídeo hablaremos de una narrativa que no la voy a proponer yo, la va a proponer Larry Fink, el CEO de la mayor gestora de todo el mundo, BlackRock, y si tenemos finalmente un rally de cara a finales de año, principios de 26, pues oye, quizá es interesante como mínimo contemplar esta narrativa, ¿vale? Empezaremos por la primera pregunta: ¿cómo puede ser que los activos de riesgo no estén rebotando con fuerza? Pensemos en cuál ha sido el motivo principal por el que se generó la caída del 10 de octubre, del pasado viernes, generando la mayor liquidación en la historia del mercado de las criptomonedas. Bueno, un comunicado de Donald Trump. Por ahora todo está siguiendo el roadmap previsto. Lanzó el comunicado, después del comunicado destensiona un poquito la cuerda, ¿verdad? Pero hasta que no llega la fecha de la aprobación de ese arancel, no voy a lanzar ningún comunicado diciendo que todo está solucionado, que tengo una maravillosa relación con el presidente Xi. Oye, si finalmente acaba pasando esto, que hasta ahora es lo más probable, de hecho es lo que siempre ha sucedido desde que Donald Trump se volvió loco con los aranceles, ¿no? Y es que el día de ayer Donald Trump hizo una rueda de prensa en la Casa Blanca y un periodista le comentó: presidente, en unas semanas va a visitar China y al presidente Xi. Si no llegan a un acuerdo en esa reunión, ¿cree que podríamos llegar a una guerra arancelaria? A lo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le comentó: ya estamos en una guerra arancelaria, evidentemente generando más tensión antes de esa posible reunión en un par de semanas, ¿no? Entonces, ¿por qué el mercado el día de ayer, tras estas palabras de Donald Trump, no pegó otro coletazo a la baja? Si realmente el movimiento que generó la caída del viernes 10 de octubre fue el comunicado de Donald Trump de estos aranceles que iban a poner a China del 100%. Pues precisamente porque el mercado no se lo cree. La página Polymarkets da una probabilidad tan solo del 16% de que finalmente estos aranceles se acaben imponiendo a China el 1 de noviembre. Yo os comenté hace ya algunos vídeos, que es mi perspectiva subjetiva, que puede estar totalmente equivocada, pero se basa en las muestras anteriores que tenemos, que Donald Trump difícilmente finalizará la guerra comercial con China, con este comunicado que todos estamos esperando en alguna red social, mucho antes de la fecha en la que entran en vigor estos aranceles, que es el 1 de noviembre. Incluso podría llegar este comunicado algunos días después. Entonces, Carlos, ¿y estas tensiones que estamos viendo, el repunte del VIX que vimos el pasado viernes, incluso el día de ayer, volvió a tocar un nuevo máximo? Bueno, el VIX es el índice del miedo y la volatilidad del S&P 500 a 30 días. Cuando tenemos este índice al alza, los mercados tienen miedo y en una tendencia alcista suele ser buena oportunidad para comprar dentro de un nuevo movimiento tendencial. Bueno, pues daos cuenta que al final el VIX, yo creo que como todo en la vida, ¿verdad?, también tiene su estacionalidad. Tiene meses mejores y meses peores. Y en este caso estamos en el pico más importante de lo que resta de año del VIX. Tal y como estáis viendo en pantalla, ahora el VIX debería retroceder hasta la segunda mitad de enero. Entonces, si este patrón se repite, a partir de ahora los mercados deberían relajar tensiones y entrar en un periodo que beneficiaría sobre todo a los activos de alto riesgo. Entonces, Carlos, si esto es así, date cuenta que hasta la segunda mitad de enero podríamos tener este destensionamiento que beneficie a los sectores de alto riesgo, que no lo sabemos. Yo aquí solamente estamos especulando, hablando en voz alta, de barra de bar. Pero tener en cuenta también que el Russell 2000 de pequeñas compañías os lo traigo en cada vídeo. ¿Por qué traigo esto en cada vídeo? Porque para mí está en un punto determinante que va a marcar un punto de inflexión en el mercado de las criptomonedas y en la renta variable tradicional. Y es que el día de ayer tuvo una subida de casi el 1%, generando un gap que esperemos que sea de escape. Si finaliza esta semana con un cierre positivo, después de varios intentos de rupturas de máximos históricos que no se han conseguido y que han derivado en correcciones, ahora si finalmente esta es la ruptura que acaba sacándolo de esta consolidación de 1.700 días, podríamos entrar en una nueva dinámica al alza, en una nueva fase tendencial en donde el Russell 2000 liderase el mercado. Y esto lo que quiere decir es que los activos de riesgo liderarían el mercado. Ya no te estoy diciendo que el mercado vaya a vender oro para comprar activos de riesgo, pero probablemente tengamos una entrada de flujos masivos. Y en cripto, tú sabes que todo pasa poco a poco hasta que sucede de repente. De aquí no nos vamos a ir a la luna, por un motivo que os voy a comentar a continuación, pero también os tengo que decir que en ningún ciclo anterior, Bitcoin y el mercado de las criptomonedas ha visto máximos de ciclo con este tipo de patrones en el Russell 2000. Ahora, si desde aquí tenemos un nuevo coletazo en el Russell 2000, pues es lo que hay, entonces todo encajará. Pero después de una consolidación de 1.700 días, podríamos estar a las puertas de esa ruptura que generase un nuevo tramo al alza de cara a noviembre, diciembre, incluso parte de enero para el sector de las criptomonedas, ¿no? Entonces, Carlos, vamos con Bitcoin ahora. Carlos, ¿qué nivel de precio
tiene que romper Bitcoin para que tú pienses como escenario de mayor probabilidad que los mínimos de esta corrección ya se han visto. Estoy hablando de Bitcoin porque hay muchos activos que han caído un 80% y difícilmente van a volver a esos niveles incluso en el siguiente año y medio, aunque venga un mercado bajista. Lo veremos todo esto cuando llegue el momento. Pero en Bitcoin, ¿qué nivel de precio crees tú que se debería romper para que me dijeras, con alta probabilidad, los mínimos ya los vimos el viernes? Bueno, pues el nivel que estáis viendo en pantalla. Para mí, ese es un nivel clave que si Bitcoin lo rompe, es altamente probable haber visto los mínimos en el 10 de octubre. Eso no quiere decir que desde aquí ya vaya a salir para arriba con todo, sino quiere decir que se estaría cocinando esa estructura de vuelta de la caída del 10 de octubre para probablemente de cara a la segunda mitad de noviembre, es lo que yo tengo en mente, empezar un nuevo repunte hacia máximos históricos. Que veremos si llega o no llega, no tengo la bola de cristal, no lo sé, pero la verdad que todo lo que he venido haciendo hasta ahora, simplemente basándome en este tipo de datos, con mis luces y mis sombras, me han generado rentabilidades interesantes dentro de este ecosistema que actualmente, os digo, y a pesar de la caída el 10 de octubre, no se me ha ido la cabeza y he comprado con todo, ¿vale? Necesito confirmaciones o caídas para compras por riesgo. Bueno, ahora os quiero comentar lo siguiente. Ya sabéis que yo hace muchos meses vengo comentando el cuarto trimestre del año siguiente a halving es donde vamos a ver lo máximo del ciclo. Noviembre y diciembre, como en todos los ciclos. Bueno, por ahora estamos con un octubre en negativo. Como estáis viendo en pantalla, el octubre negativo. Estaríamos hablando del primer octubre negativo desde el año 2018. Esto es algo interesante porque al final, si planteamos nuevos rallies de cara a noviembre y diciembre, lo que solemos ver antes son picos de miedo, que es lo que estamos teniendo ahora mismo. Pero tener en cuenta que la apertura del mes de octubre está en los $114.500, un 3% por encima de los niveles actuales. Y si Bitcoin configura el mismo patrón que en los ciclos anteriores, debería tener un cierre anual por encima de estos niveles, por lo que me cuadra bastante bien con esto que os estoy comentando. Oye, ¿hemos visto un pico de miedo con la...? Es evidente que sí, hemos visto un pico de pánico. Como estáis viendo en la imagen, extremo miedo con los mínimos del 10 de octubre. Pero una cosa es ver un pico de extremo miedo y otra cosa es ver cómo se cocina una estructura de vuelta de ese pico de extremo miedo, que es algo que por ahora no hemos visto. Hemos visto simplemente una recuperación en V. Ahora falta la construcción de esa estructura para atacar de nuevo máximos históricos, porque si yo suavizo el índice de miedo y codicia a una media de 30 días, que nos da un indicador más lento del sentimiento de mercado, fijaos que más o menos estamos en sentimiento neutral. Entonces, Carlos, hostia, entonces ahora tenemos que ir a perder los mínimos del 10 de octubre. No necesariamente. De hecho, daos cuenta, como en la caída de septiembre del año 2024, tuvimos el indicador más o menos por los niveles actuales y la siguiente caída en agosto del 24, antes del rally de final de año, ya generó una caída por debajo del punto 40 en este indicador, pero en precio, en cotización, no marcó un mínimo inferior. Esto es importante, entonces yo voy a plantear, y voy a seguir planteándolo, que estamos generando una zona de mínimos a partir de la cual rebotar. De hecho, la tasa de financiación del mercado de los futuros perpetuos, que nos dice ahora mismo que está en negativo, que los traders se están apalancando para cazar cortos, y entendiendo que el mercado suele hacer lo contrario a lo que todo el mundo espera, lo normal, como estáis viendo en pantalla, es que, tal y como ha pasado en las ocasiones anteriores, cada vez que hemos tenido una tasa de financiación negativa, el mercado estaba cocinando, no digo que de aquí para arriba, sino que está cocinando una estructura de vuelta de grandes caídas, una zona de miedo a partir de la cual salir para arriba y ver un nuevo movimiento. Ahora, Carlos, eres súper alcista, el mercado bajista ha llegado, fíjate la caída. Quizás sí. Os tengo que decir, quizás sí que ha llegado el mercado bajista y yo no lo estoy viendo. También os digo que estoy gestionando mi capital en base a eso, a esa posibilidad. Pero hasta que Bitcoin no pierda la media de 50 en semanal, como estáis viendo en pantalla, las anteriores correcciones se han ido a testear estos niveles, pero nunca se han perdido. Hasta que Bitcoin no pierda este nivel, yo voy a plantear como escenario más probable que estamos dentro de un retroceso para ver como mínimo un nuevo máximo histórico más a finales de este año, que veremos si llega o no llega. Esto lo iremos viendo los siguientes días. Entonces, ahora os quiero hablar de una narrativa que de tener un nuevo rally podría tener un buen rendimiento. Y no lo digo yo, lo dice Larry Fink, el CEO de BlackRock, la mayor gestora del mundo. Ha dado una reciente entrevista y ha comentado que ahora la gran oportunidad está en la tokenización de activos no digitales. Ha dicho algo así como que estamos en el comienzo de la tokenización de todos los activos y que la próxima gran oleada consiste en la transformación de los activos financieros al mundo digital. Yo estoy también con Larry Fink y recordar que fue el que abanderó toda la oleada institucional en apenas, que fue abril del año 2023, cuando a nadie hablaba de esto. Y evidentemente luego lo que vimos fue que su ETF IBIT ha sido el ETF de mayor crecimiento en la historia de los ETF en Wall Street. Por lo tanto, yo no digo que hay que volvernos locos a comprar tokens relacionados con la tokenización de activos no digitales, el RWA, pero ese porcentaje especulativo que cada uno tiene en cartera, si es que lo tiene, quizá no sea mala idea estudiar algún proyectito de estos. Bueno, familia, espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos mañana. Fuertísimo abrazo y recordad que en la descripción de este vídeo tenéis el enlace de acceso a mi plataforma de trading favorita, Quant Fury. Chao, 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 chao.